Ya chiquillos, muy buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Eh, la semana pasada trabajamos, ¿cierto? La semana antepasada trabajamos con los cambios que ustedes están viviendo en la pubertad, ¿cierto? Tuvieron que hacer una actividad donde tenían que comparar los diferentes cambios que están viviendo tanto hombres como mujeres en esta etapa tan importante, ¿ya? En la clase de hoy vamos a abordar el OA7, que es investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, proponiendo conductas de protección, ¿ya? ¿Cuál va a ser la actividad? Identificar y escribir los principales efectos nocivos de las drogas y también analizar la situación del país. Para eso vamos a trabajar con nuestro texto escolar. Van a ir todos, ¿cierto?, a la página 49 de su texto escolar, donde dice cómo el consumo de drogas afecta a las personas. El propósito es analizar los efectos nocivos del consumo de drogas y los índices de consumo en la población chilena, distinguiendo factores de riesgo y de protección y comprender la importancia del autocuidado, ¿ya? Antes de empezar van a responder esa primera pregunta que dice ¿qué efectos provoca el consumo de drogas? ¿Cómo el alcohol en la vida de las personas? ¿Qué efectos provoca el alcohol? ¿Qué creen ustedes? Van a responder en su libro ahí. Para mantener el cuerpo sano no basta solo con practicar actividad física de forma regular. También es importante mantenerse alejado de sustancias que dañen peligrosamente al organismo. Las drogas son sustancias que ocasionan efectos nocivos en la salud. Cuando hablamos de efectos nocivos, hablamos de efectos perjudiciales que dañan nuestra salud, ¿ya? Y además provocan cambios en el comportamiento y en el estado de ánimo. Cuando una persona consume alguna droga de forma reiterada y periódica, se habla de una adicción a un padecimiento que afecta tanto a la persona como a quienes la rodean, ¿ya? Porque las personas que la rodean, ¿cierto?, se ven afectados también con las actitudes que tienen esas personas cuando están bajo la influencia de ciertas drogas. A continuación te presentamos algunos ejemplos de drogas y el efecto de su consumo. Estas son las drogas que son más comunes, ¿ya?, en nuestro país y a nivel mundial, y las que causan, ¿cierto?, mayores complicaciones a nuestra salud. Uno de los más eh, que se utiliza, ¿cierto?, que es el alcohol. Vamos viendo qué dice que lo que es una sustancia química que además de afectar a todos los órganos del cuerpo de quien lo bebe, deteriora sus relaciones con las demás personas, dañando en consecuencia todo su entorno. El consumo de alcohol disminuye los reflejos y la capacidad de reacción, reduce la coordinación y la concentración, aumenta el riesgo de padecer cáncer y enfermedades que dañen al hígado y provoca conductas agresivas y pérdida de control, ¿ya? También tenemos el tabaco, que también es bastante común en nuestra sociedad. El tabaco es una droga altamente dañina para el cuerpo y es una de las principales causas de muerte en el mundo. Produce una serie de enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, como el cáncer de pulmón, bronquitis, enfisema pulmonar y también problemas cardiovasculares. En las personas que padecen adicción a esta sustancia ocasiona un estado de relajación, ¿ya? Es bastante común ver, ¿cierto?, nuestros familiares que consumen cigarrillos, ¿ya? Es importante que ustedes entiendan que es bastante dañino para nuestro cuerpo, es el principal, ¿cierto?, causante del cáncer de pulmón, ¿ya? Entonces, a tenerlo en consideración, chiquillos, ¿ya? La cocaína es una sustancia química que origina un estado de euforia en la persona que la consume, disminuye el sueño y el apetito, ocasiona descontrol de los impulsos, lo que puede derivar en agresiones, altera el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, además de producir rinitis, sinusitis y otras afecciones de las vías respiratorias, porque se consumen, ¿cierto?, por vía inhalatoria a través de la nariz, ¿ya? Por eso tantos problemas. Eh,
Cuidado con estas sustancias, ¿ya? Y por último tenemos también la marihuana, que es una planta que al ser usada como droga desencadena alteraciones en la percepción de la realidad, genera episodios de angustia y altera las relaciones interpersonales. Así también provoca una disminución de la cantidad de espermatozoides en el hombre y trastornos en el ciclo menstrual de la mujer, además de incidir en la aparición de enfermedades respiratorias y el aumento del ritmo cardíaco. Eh, el consumo de drogas en Chile. En nuestro país existen muchas drogas, las cuales se pueden clasificar en dos tipos. Tenemos las drogas que son legales y las drogas que son ilegales. Dentro de las drogas lícitas o legales, cuyo consumo y comercialización se encuentran permitidos por ley, por ejemplo, tenemos el alcohol y el tabaco, ¿ya? Estas dos drogas no están prohibidas y son las que más se consumen a nivel mundial, ¿ya? También tenemos las drogas ilícitas o ilegales, es decir, aquellas cuyo consumo y comercialización no está permitido por la ley, por ejemplo, la marihuana, la cocaína y la pasta base. Para conocer el nivel de consumo de drogas en la población chilena, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, realiza diversos estudios que permiten tener una visión de la realidad del consumo de drogas en Chile con el fin de elaborar políticas de prevención y programas de rehabilitación e integración de las personas afectadas por la adicción a estas sustancias. Conozcamos uno de los resultados del último estudio realizado por Senda en el año 2017. No está tan actualizado a 2017, ¿ya? Pero igual nos entrega luces claras del consumo, ¿cierto?, de los diferentes tipos de drogas que hay en nuestro país. Tenemos acá la tabla, consumo de drogas en porcentaje según los tramos de edad, ¿cierto? En el año 2016 dice. Según este estudio, desde los 12 a los 18 años, solamente un 5,5% consume tabaco, un 18,7% consume alcohol, el alcohol es lo más alto, ¿cierto?, que se consume, la marihuana un 12,6% y la cocaína un 0,3%. Después tenemos de los 19 años a los 25 años, tenemos que aumenta, ¿cierto?, el consumo de tabaco a un 16,5%, el alcohol también aumenta explosivamente a un 56,7%, la marihuana a un 33,8% y la cocaína a un 1,8%. ¿Ya? Desde los 26 años hasta los 34 años, el tabaco aumenta también el consumo, aumenta un 25,6%, mientras que el alcohol aumenta un 58,1% y la marihuana disminuye su consumo en comparación con el rango etario de los 19 a 25 años, en este caso ahora es de 23,4%. Y la cocaína aumenta en esta edad a un 2,1%. Desde los 35 a los 44 años, el tabaco aumenta aún más al 27,2% y el alcohol disminuye un poco su porcentaje a un 50,2%, pero igual sigue siendo bastante importante ese porcentaje, ya más de la mitad. Y la marihuana disminuye a un 9,4% en su consumo y la cocaína a un 1,4%. Y por último, en el rango etario de 45 a 64 años, tenemos que el tabaco alcanza un 24,3%, el alcohol disminuye un poco, pero se mantiene bastante alto, a un 44,1%, la marihuana disminuye su consumo a un 5,5% y la cocaína también a un 0,3%. ¿Ya? Si analizamos la información de la tabla, podemos apreciar que el mayor consumo de tabaco corresponde a los adultos desde los 26 en adelante. En relación con el alcohol, son principalmente las personas entre 19 y 44 años quienes más consumen. En el caso de la marihuana, los consumos más altos, en orden decreciente, corresponden a los jóvenes entre 19 y 25 años y a los adultos entre 26 y 34 años. Finalmente, los adultos entre 26 y 34 años son quienes más consumen cocaína. ¿Ya? Ahí está. Son los que más consumen cocaína. La actividad de la clase va a ser bastante simple, chiquillos. No les voy a dar tanta tarea. Solamente les voy a pedir que copien estas preguntas que están aquí al lado y las respondan en su cuaderno.
La pregunta es, ¿de qué manera crees que se podría disminuir el consumo de drogas en Chile? Luego, según el último estudio de Senda, ¿qué droga de las consideradas en la tabla es la menos consumida por la población chilena? ¿Qué consecuencias podría producir para nuestro organismo? Van a tener que investigar un poquito para poder saber qué puede producir, ¿ya? Y de acuerdo, la última pregunta, de acuerdo con los datos entregados, ¿cuál es la droga más consumida por los adolescentes? ¿Ya? Por los adolescentes. ¿Y qué opinas al respecto? ¿Cómo se podría prevenir ese consumo? ¿Ya? Cuando hablamos de adolescente, hablamos de este rango etario, de los 12 a los 18 años. Aquí tienen que ver ustedes cuál es la que más se consume, ¿ya? Y también van a realizar un pequeño esquema donde ustedes identifiquen, ¿cierto? Los tipos de drogas que son estos cuatro que aparecen acá, los que más se consumen, ¿cierto? Y con una pequeña definición a qué corresponde, cuáles son los daños que tiene cada uno de ellos, ¿ya? Hacen un esquema, colocan, como está aquí puede ser, ¿cierto? Alcohol, cuáles son las consecuencias del alcohol, cuáles son los efectos dañinos que tiene el alcohol, el tabaco, cuáles son los efectos dañinos del tabaco, la cocaína y la marihuana. Ya, chiquillos, esa sería la actividad de la clase de hoy. Que estén todos muy bien, saludos cordiales para todos, un abrazo afectuoso.